Muy bienvenido a la tercera cápsula referente a la función cuadrática, en donde revisaremos el concepto de vértice. Entonces, como lo hemos hecho en las cápsulas anteriores, primero que todo vamos a rememorar la forma de esta función cuadrática, ¿cierto? Que era f de x igual a por x al cuadrado, más b por x más c, ¿cierto? Siempre y cuando el a sea distinto de 0. Entonces, como mencioné al finalizar la cápsula 2, en este video vamos a ver la forma de cómo determinar este valor que se encuentra en las partes máximas o mínimas, ¿cierto? Fíjate aquí que miramos, aquí tenemos un mínimo dentro de esta función completa, ¿cierto? Que viene de arriba, llega hasta aquí, luego vuelve a subir. Y en este caso tenemos un máximo, en donde viene de abajo esta función, ¿cierto? Y luego vuelve a bajar, ¿cierto? Ese es el punto máximo que alcanza. Entonces, lo que vamos a hacer es describir cómo determinar este valor en particular. Y a ese valor, ¿cierto? Que es el vértice, le vamos a llamar que es un punto, ¿cierto? Entonces es un par ordenado, en donde le vamos a decir que es x del vértice e y del vértice, ¿ya? Entonces, para poder determinar x vértice, lo que hay que calcular, ¿cierto? O desarrollar es la expresión menos b dividido en 2 veces el a. Entonces, de esa manera encontramos el x, ¿ya? Entonces, aquí encontramos este valor de aquí, es decir, aquí, este es el x vértice y este es el x vértice. Entonces, por lógica, ¿cierto? Y siguiendo el concepto de las funciones, podemos determinar fácilmente el y, porque ya tenemos el x, ¿cierto? E y siempre va a depender de x. Entonces, para encontrar el y vértice, lo que tenemos que hacer es determinar la función, ¿cierto? De f de x, pero yo ya conozco x. X es lo que está acá arriba. Entonces, lo que voy a calcular en realidad es f de menos b partido o dividido en 2a. O lo podrán encontrar, ¿cierto?, en alguna otra bibliografía como menos b cuadrado menos 4ac dividido en 4a. Y sí, efectivamente lo que aparece aquí es el discriminante. Entonces sería menos el discriminante dividido en 4a. ¿Ya? Pueden usar cualquiera de las tres expresiones, no tengo absolutamente ningún problema. Idealmente usar esta, así no se van a confundir nunca. Y les recalco que solamente estas tres, porque yo hice una revisión rápida en internet y lo quise mostrar, ¿cierto? Y los invito a tener mucho ojo en el sentido de que hay muchas formas de calcularlo, ¿cierto? Eso está ok, está correcto. Pero fíjense aquí, esto está malo, ¿ya? Así que tener mucho cuidado con eso. Esto sí está bien. Este sí es la forma correcta. Es otra forma de expresarlo, pero de forma correcta. Aquí tenemos el x vértice de forma correcta. Y aquí expresa este y vértice de otra manera. También es posible usarlo. Eso también está correcto. No hay problema en utilizarlo. ¿Ya? Eso para que cuando quieran buscar cosas de internet tengan mucho cuidado en dónde buscarlo. Les recomiendo siempre revisar la bibliografía que yo les dejo disponible en sus plataformas Blackboard. Ahora,
Además de ver este tipo de vértices, ¿cierto? Que es solamente seguir esta formulita, ¿cierto? Como esta es una función, también tiene obviamente su dominio y su recorrido. Si miramos gráficamente, ¿cierto? La forma de esta función, vamos a ponerla aquí, nuevamente, esto tiene forma de un polinomio, ¿cierto? Y cuando comenzamos a revisar el concepto de función, dijimos que todos estos que tuvieran forma de polinomios, su dominio siempre iban a ser todos los reales, ¿ya? Eso es siempre para el dominio. Pero en cuanto al recorrido, ¿cierto? Tenemos cosas particulares. Aquí este dominio va a este recorrido va a depender de la concavidad que tenga esta parábola. ¿Por qué? Miremos las gráficas que tenemos en el lado derecho. Tenemos la primera gráfica que es de concavidad positiva, ¿cierto? Porque es una carita feliz. Y tenemos una concavidad negativa que es carita triste. Y miremos bien cuáles son los valores de I que toma, ¿cierto? De la variable dependiente. Fijémonos en la concavidad positiva. El máximo valor en I que toma es el punto del vértice, ¿sí? Y en particular estamos viendo el I vértice, ¿sí? Recordemos que el recorrido son los valores de la variable dependiente, es decir, de I. Y lo mismo ocurre cuando tenemos una concavidad negativa, ¿cierto? Pero en este caso, como ya les había mencionado, este era un punto máximo, este era un punto mínimo. Y en este caso también toma en el I vértice. Y obviamente esta función sigue hacia abajo, hacia el infinito. Entonces, en conclusión, tenemos dos formas de ver este recorrido. Tenemos cuando la concavidad es positiva, ¿cierto? Este recorrido va a ir siempre desde lo más abajo, ¿cierto? Que en este caso es desde el I vértice, ¿cierto? Eso es lo más abajo, hasta el infinito positivo, ¿cierto? Porque aquí va a subir y tomar todas las I's que vayan en este eje. Caso contrario ocurre cuando tenemos nuestra concavidad negativa. Si nuestra concavidad es negativa, fíjense que esta función viene desde muy abajo. Entonces en realidad venimos desde el menos infinito en las I's. Entonces tenemos desde el menos infinito, ¿cierto? Todo eso ya lo recorrí, pero solamente llego hasta el punto máximo. Y el punto máximo es el I vértice. Y esa es la manera de determinar el recorrido para este tipo de función, que es la función cuadrática. ¿Ya? Con esta cápsula ya hemos visto todos los conceptos necesarios de esta función cuadrática. Queda una nueva cápsula, ¿cierto? Que es la cuarta cápsula, en donde vamos a ver cómo poder graficar esta función en un plano cartesiano. Así que te invito a tomar el apunte de esta y continuar viendo la próxima cápsula.